Ya hablamos de economía, vamos a hablar de seguridad. Está con nosotros el doctor Clever Carrión. Él es catedrático universitario, abogado en libre ejercicio, experto en seguridad. Con él vamos a saber qué pasa con la inseguridad en el país. ¿Qué dicen las estadísticas sobre este tema? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué dicen las estadísticas? No hemos logrado salir de este atolladero que nos hemos encontrado en los 3 últimos años con la crisis de la inseguridad, sobre todo desde el 2023 a la fecha. Y este mes estamos cerrando el mes con uno de los meses más violentos desde que se ha comenzado a hacer un registro en nuestro país en temas de inseguridad, sobre todo en muertes violentas en este contexto de la inseguridad ciudadana. Entiendo que usted maneja ahí algunas cifras en cuanto a las estadísticas. A ver, si nos fijamos en el 2003, que era el 2023, que fue el año más violento que tuvimos en la historia última, cerrábamos con 48 personas muertas por cada 100.000 habitantes. El 2024 se bajaba a 38. Entonces se dice, sí, estamos bien, pero ¿qué pasa este año? Mire, o sea, en el contexto que estamos viviendo desde la ciudadanía, tenemos una campaña, tenemos un gobierno en campaña y eso hace que posiblemente se descuide ciertas situaciones que nos está pasando factura al ciudadano común, al que no está viviendo de la política. Entonces ahí sí hay algo que analizar. Ese algo que analizar es, piensen en el bien común, no piensen únicamente en el partido político o en el proyecto político que está queriendo quedarse en la administración o los que quieren llegar a la administración. Piensen definitivamente en el pueblo, porque caso contrario, ni de un lado ni de otro lado se toman las medidas necesarias para que nosotros, los ciudadanos, el ciudadano de pie, común, corriente, que sale a querer trabajar, sea excluido y ya no sea víctima de los secuestros, de las extorsiones. Porque en temas puntuales no hemos hecho nada, como Estado no estamos enfrentando adecuadamente. Seguimos llenándonos la boca, tenemos operativos, pero todos estos operativos no tienen una estructura, no tienen una planificación diferenciada. Seguimos viendo los operativos en realidad, pero esos operativos que logran tamizar a la gente de bien o a aquella persona que esté recién iniciando en el delito. Porque la delincuencia organizada está ahí, intocada. ¿Por qué? Porque no se cambia de la estructura, o sea, no se cambia la forma en la que estamos combatiendo el delito. No hemos hecho absolutamente nada para combatir la delincuencia organizada. A ver, hay aspectos también que analizar por la temporada que estamos viviendo, que es una temporada de campaña. Y al gobierno no le conviene bajar los brazos este rato en su lucha contra la delincuencia. Pero sí les conviene a las bandas delincuenciales reactivar los delitos, las acciones terroristas en diferentes ciudades del país para desacreditar el trabajo que en seguridad se ha venido haciendo, ¿o no? Posiblemente puede ser uno de los factores a analizar. Y si analizaríamos en esto, deberíamos entender de que habría un cierto lado de la política que está confabulado con la delincuencia organizada, si vamos al argumento que usted plantea, que también es muy válido y sería gravísimo. Entonces, al final del día tenemos políticos vestidos o delincuentes vestidos de políticos, jueces vestidos de políticos o políticos vestidos de jueces. Ahora ya no se sabe ni siquiera qué es. Fiscales de igual manera, policías de igual manera, fuerza pública de igual manera. Entonces, frente a todo esto, la ciudadanía debe tener una reacción, un nivel de reacción y exigirle a los funcionarios administradores que están de turno que hagan esta reacción, porque caso contrario, mire, no nos enfoquemos en términos nacionales. ¿Qué pasa en nuestra zona? Nosotros somos la zona 4, de 47 a 108 muertes violentas. ¿A dónde me estoy refiriendo? Manabí y Santo Domingo. Eso quiere decir que el efecto balón, que aquí mismo, en este medio, lo había advertido hace muchos meses, se está dando. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos presencia de criminalidad organizada en provincias donde no existía. Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, lugares a donde estratégicamente no había la necesidad, pero como la flexibilidad que tiene
La delincuencia organizada quiere apostar donde sí tiene la tranquilidad y en esos lugares está siendo cooptada para hacer sus actividades ilícitas. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido, porque vamos a llegar un momento en que el país en su conjunto esté cooptado en todas las provincias. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos en un Salvador si no tenemos un Bukele que nos diga con la firmeza que tenemos. Y aunque tuviéramos, o lo que queremos escuchar, a imitadores de Bukele, si no hemos hecho nada con la normativa que nos está rigiendo, podemos hacer esto. Lo que primero deberíamos pensar es cómo vamos a desestructurar este esquema que beneficia a los infractores. Eso todavía no hemos hecho ni siquiera un primer análisis, porque todo el mundo tiene miedo de hablar algo de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos nos sale urticaria y lo que queremos es priorizar a los infractores. No tenemos sentido, o sea, en realidad esta ecuación que hemos planteado como Estado no hay un sentido adecuado, porque nos estamos olvidando de garantizar a las víctimas. Y no únicamente las víctimas son quienes están siendo presas de la delincuencia. Estamos siendo víctimas todos, porque este momento, en un contexto que hemos declinado en el tema de desempleo. ¿Por qué se da eso? Porque la gente está cerrando los comercios, estos pequeños que son víctimas de las extorsiones. Parece que no se logra entender lo que está pasando. El gran comerciante tiene el dinero suficiente para protegerse. Hay que proteger al mediano y al pequeño porque ellos están cerrando, y cuando cierran ellos se va mano de obra formal y estamos llegando a indicadores que son de vergüenza. 58 personas de cada 100 personas que habitamos en este país están en la informalidad. Parece que no se logra entender este indicador, que estamos siendo más informales. Si la informalidad coge más cuerpo, el Estado va a quebrar. El Estado, que somos todos, no vamos a tener el dinero suficiente para sostener esta persona jurídica que es una entelequia, que se llama Estado, pero que nos da y es el administrador de nuestros recursos y también tiene que ser el prestador del servicio de derechos. Un análisis bastante profundo amerita lo que está sucediendo en el país. Y claro, casi siempre cuando hablamos de inseguridad terminamos señalando que lo que requerimos es cambios estructurales a nivel del país. Estamos a las puertas de una elección, pueda que siga el mismo presidente, pueda que tengamos otro presidente, otra presidenta en el país, pero ¿no le parece imperioso la necesidad de convocar a una constituyente ante esta necesidad de cambios estructurales? Deberíamos, sí, repensar como sociedad, deberíamos repensar y hacer críticas proactivas, no únicamente por el mero hecho de criticar. Nosotros, o yo personalmente, he sido muy contrario a la Constitución del 2008, pero le doy las razones. Es cuestión de fijarse en lo que tiene este cuerpo normativo. Si aritméticamente, sin ir a la profundidad, usted ubíquese del artículo 10 al 83, hay un catálogo de derechos y en el 83 hay únicamente 17 obligaciones o responsabilidades que tenemos los ciudadanos. Ubíquese esto en su casa. ¿Usted cría a sus hijos dándole más derechos que obligaciones? No, al parecer tenemos que equiparar. Y sobre todo al hijo malcriado hay que ponerlo y disciplinarlo. Ese hijo malcriado es la delincuencia organizada, que ha perdido el respeto de la vida. Ahora, este momento, no estamos seguros en ningún lugar, no estamos seguros bajo ningún amparo de ninguna actividad. Y en este contexto, el ciudadano ecuatoriano quiere emigrar y ya no puede, va a tener que regresar. ¿Qué va a pasar con las personas que han emigrado? No porque son delincuentes, sino porque no les hemos dado, cuando digo hemos, es el Estado que no le ha dado las facilidades para que logre quedarse en su casa. ¿Quién quiere salir de su casa? Solamente una persona, un loco que quisiera salir. No, los ecuatorianos no queremos irnos a denigrar nuestra dignidad en otro lugar, sino queremos estar aquí, quedarnos aquí, pero siempre y cuando el Estado nos dé las facilidades para producir. Si no tenemos esas facilidades,
Por supuesto que vamos a tomar la decisión de querer salir por la búsqueda de estos días mejores. Y estos días mejores pueden convertirse en una pesadilla. Pero sucede que esta misma pesadilla estamos viviendo aquí, porque somos víctimas de las extorsiones, de los secuestros. En ningún lado nos sentimos seguros. Entonces, frente a esto, tenemos políticos que se despilfarran el dinero, y eso es indignante e inhumano. Mientras la pobreza extrema llega a 12.5% en el Ecuador, vemos nuestras calles atiborradas de tanta publicidad política. ¿Cuánto dinero se está dejando en las calles botadas? Porque al final se bota ese dinero. Entonces, al final del día no logramos optimizar nuestros recursos, o hay mucho dinero en bolsillos que no deberían estar. Esa ecuación, eso es lo que deberíamos exigirle a nuestros administradores, que piensen, que maten neuronas para ver cómo se va a cambiar esta realidad. Porque si vamos a un lado o al otro lado, no encontramos esa respuesta que nos va a dar el buen vivir que tanto manifiesta este cuerpo normativo, que al final del día ha sido un desastre, que lo que se nos vendió, que era una constitución para los 100 años, no ha servido para darnos el bienestar que queremos los ecuatorianos.